Esta hora nosotros vamos a establecer contacto con José González. Nos acompaña la tarde de hoy desde Colombia. Bienvenido a Globovisión. Bueno, se daba ya prácticamente lo que es el cierre del simposio de Jackson Hole y quería conocer sus impresiones de lo que ha sido la intervención de Jeremy Powell, presidente de la Reserva Federal, respecto a lo que son las tasas de interés y finalmente lo que pareciese ser el rendirse ante la necesidad de ajustar los tipos. En efecto, Mariana, encantado de estar en el programa. Finalmente, Powell claudica en las declaraciones que da al cierre de la reunión de banqueros centrales en Jackson Hole, en Wyoming, que es la reunión de banqueros centrales por el más importante anual del planeta, y reconoce, burlándose de sí mismo, que la transitoriedad de la inflación no fue tal, que la inflación ha sido controlada hasta este nivel. Ya estamos en una inflación por debajo a niveles del 3%, cuando el objetivo sigue siendo el 2%. Pero creo que lo que ha determinado que las declaraciones de Powell sean más categóricas, y tal cosa se puede afirmar, los banqueros centrales nunca son categóricos, de que las tasas de interés estarían a punto de bajar, es esa revisión de la creación de empleos del mes pasado en 818,000 puestos. Recordemos que la Reserva Federal Norteamericana es el único banco central del norte global que tiene un mandato doble: controlar la inflación y promover el empleo. Y en la medida que el empleo se está viendo afectado, ya la Reserva no tiene otra salida que bajar las tasas. El mercado apuesta al 100% que las tasas bajarían en la primera reunión de septiembre, luego del receso de verano de la Reserva Federal. Ya la discusión es si van a ser 0.25 o 0.5%. Y ahí el consenso de Wall Street coincide en señalar que las tasas podrían bajar hasta 1% en lo que resta de este año. Bien, efectivamente este año el lema de la convención era reevaluando la eficacia y transmisión de la política monetaria. En esa evaluación que hacen los bancos centrales y lo que efectivamente termina haciendo Powell en este momento es admitir que básicamente ya los tipos de interés altos no están dando el resultado que esperaban. ¿Cuál es el efecto que esto puede tener? Había pronósticos de una recesión en la economía norteamericana y lo hemos visto en el comportamiento de algunos factores dentro de lo que son los mercados, casos como la revaluación del oro o incluso el comportamiento de criptomonedas. Es correcto, lo que Powell ha revisado en su discurso, finalmente los causantes de la inflación. Se empieza a determinar que fue una combinación de un aumento de la demanda producto de los incentivos fiscales en la pandemia, un aumento en la liquidez monetaria en el país, en los Estados Unidos, y problemas en las cadenas de abastecimiento que hoy día se estudian en un nuevo campo económico que se llama la mesoeconomía. Al haberlo admitido y teniendo en cuenta que estas tasas de interés altas podrían tener un efecto en el empleo y en la actividad económica para evitar una recesión, que el mercado se había convencido hace 2 o 3 semanas que venía y hoy día más bien se revierte. Ha habido un ajuste en los retornos del bono del Tesoro a 10 años de la Reserva Federal. La bajada de tasas podría seguir promoviendo que los mercados de acciones sigan subiendo, a pesar de estar en niveles históricos, creando todavía nerviosismo si los mercados podrían corregir. Y por otro lado, que si bien se descarta una recesión como tal, siguen habiendo riesgos que haya una desaceleración en la economía norteamericana, que tampoco es que crezca mucho. Las dinámicas económicas post-pandemia no son las que teníamos previas a la pandemia. Hay una desaceleración económica en el contexto del siglo XXI, de economías de consumo que siguen muy enfocadas en el aspecto financiero, podría sentirse como una recesión. Veremos qué sucede en la elección del 5 de noviembre. Quien salga elegido va a determinar una cantidad de factores y elementos en las dinámicas económicas financieras y en las decisiones de la Reserva Federal. Preciso recordar que lo que está señalando la candidata Harris es crear algún mecanismo para evitar la especulación, particularmente en supermercados, y lo que ha dicho Trump en una conferencia de prensa es que quisiera tener voz en la determinación de las tasas de interés en la Reserva Federal, lo cual tampoco queda muy claro. El ruido no va a desaparecer y es parte de esa combinación de elementos que estamos viendo en relación de las tasas de interés. Efectivamente, el ruido sigue allí porque además están en una campaña presidencial o por la Casa Blanca atípica para lo que han sido efectivamente anteriores campañas en Estados Unidos.
el caso del cambio de candidatos, una Kamala Harris más agresiva quizá en un discurso, pero también un partido republicano tratando de adaptarse a las condiciones que hoy tiene. ¿Cuáles efectivamente son las condiciones que hoy tiene el mercado americano y qué podríamos estar viendo en lo que es el desempeño de la economía? No está claro que efectivamente lo que salga o de Jackson Hole va efectivamente a tomar o arreglar las condiciones de la economía americana y los efectos que esto va a tener dentro de los mercados. Correcto, recordemos que el año pasado el crecimiento económico de los Estados Unidos fue superior a lo esperado. Sin embargo, esas dinámicas de crecimiento, lo que se llama un consumidor que no ha renunciado a consumir, están empezando a verse afectadas. Ya hay evidencia de aumento de la delincuencia, como se llama, de pagos atrasados en tarjetas de crédito, de que el consumo no tiene las mismas dinámicas este año, de que el crecimiento no va a pasar del 2% este año, de ahí los temores recesivos, el hecho de que la tasa de retorno de la nota del Tesoro de 10 años se ajuste, que hay una percepción de riesgo de los inversionistas, lo mismo que el precio del oro, y todo va a depender de qué candidato sea elegido el 5 de noviembre y qué políticas se implementen a partir de enero del próximo año, cuando el nuevo presidente asuma el mandato en los Estados Unidos. Las políticas de uno u otro lado, Trump quiere volver a extender la reducción de los impuestos que había implementado en su gobierno anterior, que ya se vencieron porque tienen un plazo de 2 años. Establecer una guerra de tarifas renovada con China que podría tener impactos en la inflación y en la actividad económica. Muchas de las cosas que dice no terminan sucediendo, pero cualquier intervención en la Reserva Federal tendría un efecto en los mercados negativo. Y una plataforma de la candidata Harris que habla de combatir la especulación, de promover la construcción de casas para la clase media y asistir a las clases medias en los pagos por esas casas que el Estado promovería. Habla de 3 millones de nuevas viviendas en el país, de incrementar la asistencia a familias con hijos pequeños. Eso terminaría teniendo un efecto importante en la economía en términos de reactivación, pero hay temores de que eso alimente la inflación en la medida que incrementaría la presión fiscal en el presupuesto norteamericano. Hay que recordar, sin embargo, que las propuestas de Harris son parte de una plataforma política, no de un plan económico específico que tendrá que pasar por los proyectos de ley que tenga que presentar y que tengan que ser aprobados por el Congreso en el ejercicio presupuestario del próximo año. En términos generales, la lectura del mercado, que es independientemente de los temores de lo que es la plataforma de Harris, que a la larga su propuesta seguiría siendo más positiva para la economía que la que propone el candidato Trump. Bien, me gustaría saber qué tan suave va a ser este aterrizaje que ha estado tratando de establecer Powell y en qué aspectos del mercado lo vamos a ver o quiénes lo van a sentir. Lo que la lectura de Powell era que había logrado lo que se llama un Goldilocks economy, una economía de recitos de oro, como el cuento de niños, que ni muy caliente ni muy frío, sino en la temperatura correcta. Y que ese aterrizaje se estaba logrando. Sin embargo, en la medida que los mercados de acciones han seguido subiendo y están obviamente sobrecalentados, que los indicadores de inflación bajan, es decir, que la actividad económica está bajando, que la estrategia de las tasas de interés ha funcionado, ya el indicador más importante es el del empleo. Y veníamos generando empleos cercanos a los 200,000 al mes, un poquito más, un poquito menos, y con esta corrección ya estamos hablando de 2 meses, el mes anterior y el mes pasado, en que la creación de empleo está por debajo de lo esperado. Ahí es donde está el temor de esta economía que podría estar desacelerándose y cuya desaceleración tendría un impacto general en las actividades económicas y particularmente en los mercados de valores. Por eso es que los mercados de valores, después de la corrección que tuvieron hace poco más de 2 semanas, poco menos de 2 semanas, que se ha recuperado completamente por las expectativas que bajan las tasas de interés, ya no es una subida en los precios de las acciones que tenga que ver con valor fundamental, sino con especulación por el costo del dinero. Dependiendo lo que suceda posteriormente a un recorte de las tasas, si es 0.5 o 0.25, y si la economía no se recupera efectivamente, vamos a ver una corrección de los mercados que están a niveles históricos en los próximos meses, y todo va a depender de nuevo de quién gane la elección el 5 de noviembre y qué tipo de políticas se implementen que puedan apoyar o no a la economía real. ¿Qué se va a ver afectado? Los sectores de lujo ya no se ven afectados porque el lujo se consume independientemente de los ciclos económicos, sino de ciertos sectores vinculados
al consumo y acaso a la infraestructura, salvo que gane Harris y sean suplidos fundamentalmente en términos de infraestructura por políticas fiscales contracíclicas. Muchas incertidumbres, el mercado podría permanecer en calma por los próximos 30 días, pero dependiendo de lo que suceda en la primera reunión de la Reserva Federal luego del verano, es que la performance vaya en una dirección u otra, pero el mercado sigue esperando cierto tipo de volatilidad hacia adelante. Bien, le agradezco habernos atendido la tarde de hoy para Noticias Globovisión Economía. José González, economista, estaba con nosotros hoy desde Colombia para hablar sobre lo que ha sido esta intervención de Jeremy Powell, presidente de la Reserva Federal.